Bienvenidos al Librero Geek, les habla WR y el día de hoy vamos a ver la secuela del Camino de las Sombras, el Ángel de la Noche. Tenemos Shadow's Edge, o como lo conocemos en español, Al Filo de las Sombras. Entonces yo les traje por ahí el año pasado la primera parte de esta trilogía de Brent Weeks, ¿sí? del Ángel de la Noche. Entonces ya pude leer esta segunda parte, que también es un libro de bolsillo. Y básicamente pues tenemos esta historia donde lo habíamos dejado la última vez, ¿no? Tenemos como un mundo de fantasía y donde hay algunos asesinos que saben hacer mejor su trabajo y que pueden utilizar magia y son hábiles en pelea y se hacen llamar ejecutores. Entonces en la primera parte vimos a un chico que es, digamos, adoptado por lo que fue después su maestro, que en su momento fue el mejor ejecutor aparentemente del momento. Como la historia termina desencadenando en una guerra, digamos, entre otra ciudad y Cenaria, donde el ejecutor maestro muere a manos del aprendiz. No pudo detener la invasión a su ciudad y entonces pues vamos a ver qué tiene que hacer, ¿no? Básicamente sí fue una historia de maestro aprendiz en un mundo de fantasía con magia, tipo medieval. Quedamos ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Van a poder recuperarse de la invasión. ¿Qué va a pasar con él? Con Helene, que era su interés amoroso, y Uli, que era la hija de su maestro. Entonces tenemos esta segunda edición, como les digo, es de bolsillo, es pequeñita. Si tenemos que es a 17 centímetros de alto, 10.5, y de ancho tenemos que es 3.1 centímetros. Está un poquito ancho en cuestión de eso. Vamos a tener precisamente que son 645 páginas, digamos, 645 páginas. Si está en inglés, esta edición no está en inglés. Aquí dice que tiene un costo de $9. Entonces estamos hablando aproximadamente de unos 160 pesos más o menos. Y bueno, en cuestión de la letra, a lo mejor la edición, pues es una edición de bolsillo. Son de estas que son más beige, más cafecitas que blancas, que nos muestra que es de la editorial Orbit, ¿no? De Brent Weeks, que nos dice que es, por ejemplo, esta es del 2008, ¿no? Esta edición es del 2008, de noviembre, o su primera edición. Nos vamos a encontrar primero con un mapa que nos va a ayudar hacia dónde se recorre. Creo que está más grande de lo que podemos ver en este de Mid-Zero, porque la ciudad principal pues es Cenaria. Sí, vamos a llegar a la mejor a Carnarvon, que es otra ciudad que llega a aparecer bastante en esta. Algunos lugares, precisamente como las Silver Bear Hills, algunas otras montañas por acá que también tenemos. Este también, el Screaming Winds. Y digamos que la batalla se da, o la invasión se da por Calidor, ¿no? Que va a estar por acá. Entonces nos ayuda un poquito como a entender desde qué zonas están. Y sí, como les digo, la letra pues es pequeña. Es una letra pequeña que a lo mejor puede costar un poquito. Entonces yo ahí sí les recomiendo mejor ya los libros un poquito más grandes que esta edición de bolsillo. O sea, esta funciona porque pues, precisamente son más baratos, más fáciles a lo mejor de conseguir, porque por ahí creo que en español sí están sin problemas en las dos ediciones, en lo que es Amazon. Si las puedes conseguir. Si tú leíste la primera parte, aquí como lo vas a ver, pues tenemos qué diferencias hay a lo mejor entre la historia en la forma de contarla. Bueno, es que en la primera era una historia de maestro aprendiz. Entonces era una historia que pasaba por muchos años. Pasábamos algunos eventos y saltábamos años. Estamos un mes después del final de esta y dura aproximadamente otros 3 meses. Si se le da un poquito más de profundidad a los personajes, sí tenemos esa parte de que los describimos mejor, sus acciones, sus pensamientos, sus formas de actuar, porque estamos en un tramo un poquito más pequeño. Y al meterte más personajes que sean importantes dentro de la trama, ayuda a la forma en que Brent Weeks escribe, porque te interesa saber qué va a pasar. Entonces se siente muy dinámico. Empieza a usar esto de capítulos cortos. O sea, tenemos alrededor de casi de 100, si no mal recuerdo, algo así, capítulos. En 72, bueno, 72 capítulos. Entonces usa esta trama
de algún personaje para quedarse a la mitad y después saltarse a otros personajes, poniendo su trama. Entonces tú quieres leer qué le pasó a Logan, por ejemplo. Entonces te echas el otro capítulo para regresar a él, pero también los otros ya después tienen algo interesante, entonces quieres brincar a esos, pero primero hay otro que te cuenta parte de la historia que sigue pasando. Entonces me recuerda mucho a la forma en que escribe el libro del Pasajero 23 y que aplicaba eso precisamente de usar esto de mantenerte interesado para que leyeras otro capítulo para ahora sí regresar a esa parte. Aún así, lo que quedaba en medio también era interesante y hacía avanzar la historia. Entonces aquí pasa mucho eso. Utiliza esta técnica para mantener interesado al lector. Y creo que funciona. De repente utiliza muchos plot twists de ay, esto, y ahora te sorprendo con esto, y ahora te sorprendo con esto. Y uno podría pensar que a la larga pues se puede cansar, pero no, lo hace bastante bien. Se siente armónico, orgánico dentro de la historia. Lo único que sí pasa, si tengo que ser sincero, sucede como en las novelas. Personajes que casualmente no se tienen que encontrar, si se encuentran, pero demasiada coincidencia, diría yo. Pero bueno, vamos a hablar entonces un poquito de lo que nos trae este libro como tal. Bien, pues nos quedamos con que el rey dios Ursul había invadido Cenaria. Dursoblin se había sido desvivido por manos de Kyler, a quien había dejado a la tutela de Uli, su hija. Y por otro lado, sabíamos que Logan no había fallecido, sino que estaba vivo en las mazmorras, ¿no? Ahí nos habíamos quedado. Entonces, en esta historia, tenemos que ya después de la invasión, que el rey dios está con todo, entonces Mamaka trata de desvivir al rey dios y entonces manda a Kyler a la muralla, pero hay otro ejecutor que trata de hacer lo mismo y este es detenido por otro ejecutor, Jupatíbulo, que estaba a las órdenes del rey dios. Entonces Kyler ya no hace más. Entonces tenemos que Kyler tomando la decisión con Helene, su interés amoroso, de irse de Cenaria fingiendo su muerte o si se desvive, pero recuerden que puede regresar a la vida. Y entonces se va con Uli a Carnarvon. Y para tratar de dejar la vida de ejecutor, ¿no? Tratar de llevar una vida normal. Entre tanto, tenemos por ejemplo a Vi, que es la aprendiz de Jupatíbulo, que está a las órdenes del rey dios. Es mandada a desvivir al nuevo Shinga, que ahora es Jar, que era un amigo de la infancia de Kyler. Y al mismo tiempo es un amigo y conocido de la misma Vi. Vi no lo quiere desvivir y entonces hace un plan. Al darse cuenta que Kyler sigue vivo y se había ido de la ciudad, ir por él y traerlo al rey dios, a cambio de Jar. También vemos que Jar y Mamaka tienen la noticia de que Logan está vivo en las mazmorras y para eso necesitan ir. Y entonces necesitan ir por Kyler para rescatarlo, juntarlo con el ejército para la guerra que se avecinaba entre Calidor y el ejército que quedaba de Cenaria. Así que Jar va a buscar a Kyler. Y al mismo tiempo, el rey dios se da cuenta que el Kakari estaba en manos de Kyler, así que ahora lo quería. Y manda un mensajero a Carnarvon, donde se encuentra con Vi, y le pide que desviva tanto a Jar y traiga con vida a Kyler. Kyler está tratando de hacer su vida normal. De hecho, trata de tener una relación más íntima con Helene, pero Helene quiere formalizarlo primero, es decir, se quiere casar. De hecho, por ahí vemos que llegan a haber unos pendientes de matrimonio que de hecho parece que tienen magia antigua. Entonces Kyler toma la espada de su maestro y la vende a un herrero que resulta que conocía a su maestro. Y como Kyler se presentó con el aspecto de Durso, entonces él digamos ya lo conocía y entonces le acepta le compra la espada, le da todo el dinero que tiene y siente que todavía queda en deuda, pero dice que puede regresar por la espada cuando él la requiera. Por coincidencia, esa cantidad de dinero que le dio es básicamente lo que costaban los pendientes que más le habían gustado a Helene. Kyler los compra y se va a declarar a Helene para ya hacerlo más formal. Esa misma noche, Jar llega a hablar con él para pedirle que vaya a rescatar a Logan. Pero Jar es desvivido por Vi en ese momento y Vi desaparece. Kyler piensa que es venganza del Shinga de esa ciudad y entonces va y destruye, digamos, todo lo que son sus madrigueras, a él mismo y después entierra a su amigo. Vi aprovecha para entrar a la casa, captura a Uli, que había regresado sola, se roba los pendientes y se va a Cenaria pensando en que Kyler lo va a hacer. Helene llega, descubre que ya no está Uli y entonces va detrás de Vi
porque piensa que Kyler no sabe la situación. Y efectivamente Kyler les lleva adelantado porque él ya iba directo a rescatar a Logan. Kyler llega a las tierras del conde Drake con el disfraz de Durso, pero es descubierto por su hija. Y entonces pues ya le tiene que contar todo al conde. Saliendo de estas tierras, es desvivido por otro ejecutor que fue mandada por Tera de Graesin, que es quien quiere quedarse con el reinado de Cenaria si vencen a los Calidoranos. En el transcurso, Vi descubre que Uli es hija tanto de Mama K como de Durso Blin, pero en ese momento son interceptados por una bruja llamada Ariel, que entonces descubre que Uli tiene poderes, la quiere mandar a la capilla, y en eso se encuentran con el cadáver de Kyler. Vi entonces, pensando que ya logró su objetivo, se va a Cenaria. Kyler resucita, absorbe la energía de Ariel y va rumbo a Cenaria, sin saber que Uli estaba con Ariel. En ese momento también vemos que Helen es capturada. Y en las mazmorras nos cuentan cómo hace alguna relación Logan, por ejemplo, con Lily, con otras personas que estaban ahí, pero no logran escapar. La noticia de la muerte de Jar corre por todos los burdeles de Cenaria. Y de entonces planean una fiesta para los Calidoranos, la noche de la pasión le llamaron, pero procedieron a desvivirlos junto con los chicos de las madrigueras y se le conoció como la noche de sangre. Después de eso, Jupatíbulo fue a las madrigueras para pues acabar con todos, pero se encontró con Kyler, quien lo venció. Pero este quedó tan cansado que despertó días después con Mama K, así que él ya después fue hacia las mazmorras por un, pase subterráneo y logró rescatar a Logan. Llevó a su amigo a curar y resulta que ahí estaba Vi casualmente. Entonces Mama K, también que llega a ese punto, descubre que ya rescataron a Logan, descubre dónde queda Uli y Vi descubre que los pendientes son de matrimonio. Entonces hay una nueva alianza. Vi y Kyler van contra Ursul y Mama K lleva a Logan a las tierras del conde Drake. Pero aquí hay un conflicto precisamente con Tera de Graesin para ver quién iba a mandar a los ejércitos. Entonces deciden que se tienen que casar, pero Logan al final se echa para atrás y le dice al pueblo que va a pelear con ellos. Y entonces se preparan para la guerra. Entonces Vi y Kyler entran contra Ursul, se quitan de en medio a guardias, brujos de Ursul, y cuando se van a enfrentar a él saca su último as bajo la manga, un monstruo llamado Ferali que como que absorbe todo lo que consume, ¿no? Y al mismo tiempo en la batalla ya de los Calidoranos contra los Cenerianos también tenían ellos un Ferali, y entonces hace que se mueva la balanza a favor de los Calidoranos. Kyler y Vi vencen al Ferali, pero en el momento que llevan contra Ursul resulta que Vi desvive a Kyler porque estaba también bajo el control del Rey Dios. Ella, para quitar ese control, se pone los aretes y le pone el otro a Kyler, rompe la relación y desvive al Rey Dios. Mientras tanto, en la guerra, Logan se enfrenta al Ferali y descubre que por un momento sale la personalidad de Lily, una persona a quien Logan de alguna manera perdonó en las mazmorras, y le pide que le ayude contra el ejército de Calidor. El Ferali se voltea y empieza a batir a este ejército, dando la oportunidad a Cenaria de vencer. Kyler vuelve a la vida, pero hace un trato con el denominado El Lobo para regresar más rápido. Y ante la victoria, terminamos con que Helene, que había sido capturada, se escapa. Kyler descubre que su maestro regresó a la vida y dejó una nota que no hiciera tratos con el lobo, a lo que había pasado, y descubrimos que el Kakari puede hablar. Y aunque Cenaria ganó la batalla, también vemos otros pueblos que se están preparando para invadir. Y uno de ellos tiene la espada de Kurosh. Y este es un resumen rapidito de todo lo que trata el libro. ¿Qué les parece? Déjenme en sus comentarios. Si les gustó el video, denle like. Síguenme aquí si no lo han hecho en mis otras redes sociales. Y nos vemos en un próximo video.